Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Hola y bienvenido a un nuevo episodio en mi podcast La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas y hoy quiero hablarte sobre cómo puedes empezar a mejorar tu autoestima con este concepto del que ahora voy a hablarte. Y se trata ni más ni menos que de la autoneutralidad. Y es que cuando investigas sobre cómo mejorar tu autoestima, es muy frecuente encontrar respuestas en la línea de quiérete a ti mismo, etc. Y todo eso está muy bien. Estoy de acuerdo en que uno tiene que quererse a sí mismo. Y es verdad, en cierto modo, pero creo que muchos lo sentimos como un paso gigante. Un paso gigante desde el punto en el que estamos y nos deja un poco con la pregunta de, vale, ¿y eso cómo se hace? Porque yo no me despierto un día y digo, ya me quiero a mí mismo. Y a veces parece que quererse a uno mismo quiere decir darte un baño, tener una cita contigo mismo, darte un masaje, y no tiene nada que ver el quererse a uno mismo con esto, de hecho. Y además, ¿cómo puede uno pasar de la sensación de inadecuidad o de defectuoso al amor propio o al amor por sí mismo sin más? Es como que hay una escala muy grande y que pasar de un extremo al otro es casi como una misión imposible. Es muy difícil dar este salto de forma genuina. Podemos decirnos muchas cosas e intentar engañarnos y estar en negación, pero en el fondo es muy probable que intentando forzarlo no consigamos el efecto que queremos de mejorar nuestra autoestima. Por eso encuentro que es mucho más útil empezar por la autoneutralidad. ¿Por qué es útil? Ahora verás, porque si por la razón que sea desarrollaste la creencia sobre ti mismo de que eres defectuoso, de que hay algo intrínsecamente mal en ti, de que no eres merecedor, y ojo, esto que estoy diciendo, poca gente lo reconoce, pero yo cuando he tenido conversaciones profundas con gente muy cercana a mí, no he encontrado a nadie que no tenía cierto discurso interno en esa línea. Es muy difícil. Vamos, yo es que no me creo cuando alguien me dice que no, que él se quiere a sí mismo y que todo bien y que ta. Bueno, y si así es, me alegro de verdad, genuinamente por esa persona. Lo más frecuente es que tengamos este tipo de sensaciones o de conceptos de nosotros mismos, de que hay algo mal en nosotros, de que somos defectuosos, de que somos demasiado tal o demasiado poco cual, de que no somos merecedores, etc. Es todo muy complejo, de verdad. Por lo tanto, si desarrollamos una idea en esta línea de nosotros mismos, es muy difícil funcionar en el mundo con esta creencia de nosotros mismos. Por lo tanto, es normal desarrollar mecanismos compensatorios que nos pueden hacer creer que somos mejores que los demás. Es como intentar compensar nuestra inseguridad, nuestra creencia. Por lo tanto, intentamos ser más interesantes, más carismáticos, más inteligentes, más intelectuales, más buena persona, más empáticos, más entregados, más rebeldes, más lo que sea. Y hacemos de ese atributo nuestra forma de ser, pero en realidad es una forma de compensar esa creencia de nosotros mismos en que somos defectuosos. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque funcionar con esa creencia es muy difícil. Y como mecanismo de defensa, en el fondo, y de gestión, intentamos compensarlo desarrollando aspectos en nosotros para, pues bueno, voy a decidir ser interesante, soy defectuosa o hay algo mal en mí, vale, pues seré súper buena persona o súper empática o súper trabajada o súper inteligente o lo que sea. Y entonces lo que hace es que seguimos creciendo o avanzamos por la vida, pensamos que somos eso. Pero eso tampoco funciona porque no nos permite sanar esa creencia base de nosotros mismos. Porque para sanar tenemos que ver de frente eso que creemos, eso que nos avergüenza, e integrar esa vergüenza que está en nuestro interior hasta que nos demos cuenta de que no es la verdad de quien realmente somos. Y esa vergüenza no desaparecerá si intentamos escapar de ella con esos mecanismos compensatorios. Por cierto, antes de avanzar, explicándote qué es esto de la autoneutralidad y cómo aplicarla y cómo funciona y lo maravillosa que es, quería recordarte que puedes ya acceder a mi curso gratuito Ser Más Feliz, que encontrarás en mi web laurarribas.com o en curso sermasfeliz.com, y ahí verás cómo puedes acceder de inmediato y de forma gratuita a
Es un curso de unos 6 vídeos y está diseñado y ese es el subtítulo del curso, para ayudarte a recalibrar la mirada, a reenfocar la mirada para ver la vida de una forma más alegre, positiva, esperanzada y conectar con la ilusión, ¿vale? De nuevo, la tienes en mi web, laurarribas.com, o en cursosermasfeliz.com. Te decía que para que la vergüenza desaparezca realmente, para sanar esa vergüenza, tenemos que evitar escapar o evadirnos de ella, mirarla de frente e integrarla, y no intentar pues saltárnosla con estos mecanismos, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de la autoneutralidad es un maravilloso paso intermedio para llegar a ese estado de completa aceptación y amor hacia uno mismo. Consiste en la idea de que eres en esencia exactamente como los demás. No eres ni excepcional ni inherentemente defectuoso en comparación con la otra gente. Eres de hecho como todo el mundo, y las formas en las que te diferencias de los demás son producto de tus experiencias y no producto de tú haber nacido espontáneamente roto, malo o defectuoso. Esto es muy importante, es decir, eres de hecho igual que todo el mundo, y las formas en las que te diferencias, que serían esos mecanismos compensatorios de los demás, son producto en realidad de tus experiencias y no producto de tú haber nacido roto, malo o defectuoso. Por lo tanto, mejorar tu autoestima no consiste en encontrar tus cualidades, ni en conseguir ser más exitoso, competente, atractivo, independiente, interesante, ni tener la relación perfecta, ni nada de esas cosas. Nuestra autoestima es sana cuando aceptamos que todo lo que sentimos es normal de sentir, que tal como operamos y actuamos es normal, teniendo en cuenta las experiencias que nos han tocado vivir, y que cualquier persona hubiera pasado por las mismas experiencias, habría tenido y desarrollado las mismas respuestas emocionales y de comportamiento si se hubiese encontrado con lo mismo que tú. Es decir, que si tienes respuestas emocionales extremas, o no extremas, pero pongamos que si las tienes extremas, es porque tus experiencias de infancia dieron forma a tus patrones de pensamiento, de sentimiento y de conducta de una forma específica y necesaria en esa experiencia para poder hacerle frente. ¿Tiene sentido? Y que cualquier persona, de nuevo, bajo exactamente las mismas circunstancias, viviendo las mismas experiencias que tú, habría desarrollado exactamente las mismas respuestas. Esto es la autoneutralidad. No somos inherentemente peores ni mejores que nadie, somos perfectamente ordinarios. Es decir, que la sustancia de nuestras almas, de tu alma, no es diferente a la de nadie. Las formas en las que somos diferentes a los demás pueden ser explicadas por nuestras experiencias del pasado y las respuestas que desarrollamos a estas experiencias. Y cuando te das cuenta de esto, empiezas a verte con mayor claridad y compasión. ¿Ves lo que quiere decirte? Cuando empiezas a entender que tú respondes así porque pasaste por ciertas experiencias que hicieron que tú desarrollaras X mecanismos o respuestas, y que fue así para tú poder sobrellevarlas de la mejor forma, es cuando, al verlas sin juzgar, empiezas a tener mayor claridad y compasión hacia ti mismo. Y en la compasión, que ya sabes que soy una fan de la compasión hacia uno mismo, es cuando empieza la sanación, porque está la aceptación. Y con la aceptación está la mejora de la autoestima, pero vamos, radical. Cuando empiezas a entender que no pudiste ser de otra forma, visto todo lo vivido, sale de ti de forma natural empatía y amor hacia ti mismo. Te aceptas. Así que, ¿cómo podemos practicar esta autoneutralidad? Bueno, por un lado, pues teniendo curiosidad por tus respuestas emocionales. En lugar de juzgarte y fustigarte y de creer que está mal ser como eres o cómo reaccionas, o etcétera, es mucho más útil preguntarte por qué sientes lo que sientes. Y eso lo podrías aplicar a otras personas. ¿Por qué tú o otra persona podría sentir lo que estás tú ahora mismo sintiendo? ¿Por qué alguien u otra persona se comporta como lo está haciendo aunque no nos guste? Aunque no te guste tu reacción o tu respuesta emocional o lo que sea, en lugar de nuevo de juzgarte, míralo y pregúntate, ¿por qué respondería así alguien a esto? Y quizás tirando del hilo te das cuenta que buscas agradar, que yo qué sé, a lo mejor hablas mucho cuando estás nervioso, o dices tonterías o algo, o no sé, o eres de una forma de ser en determinadas circunstancias que no te gusta.
Pero si te observas sin juzgarte, quizás te das cuenta que eso es debido a que tú en tu momento no sé qué, no sé cuántos, y que lo que en el fondo buscas es intentar agradar, ser aceptado, pertenecer, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eres capaz de verte primero con claridad y segundo con compasión. Es decir, preguntarte qué ha podido pasar o qué te ha podido pasar a ti o a cualquier persona ante la que estés para causar esa respuesta emocional o de comportamiento. Y se trata de mirarte, de mirar a esa persona desde los ojos del científico, sin juzgar, simplemente con curiosidad. Ah, qué curioso, mira, cómo pasó esto, por eso tal, y entonces tal, por eso cual, ¿vale? No se trata de cambiar ningún comportamiento, sino de pasar del juicio a la curiosidad. Y es como si estuvieras en un experimento científico. Simplemente quieres entender por qué sucede esto o a qué es debido. Por lo tanto, ahí empiezas a suavizarte, empiezas a no juzgarte, a aceptarte, a entenderte. El segundo paso es aplicar ese mismo razonamiento a todos los demás, ¿vale? Ser curioso y no sentencioso hacia los demás, no juzgar a los demás. Y sobre todo de no explicarte la vida como buenos o malos, porque es muy normal o muy frecuente ver la vida así, ¿no? Cuando estás en un conflicto con alguien, con un hermano, con una amiga, con la pareja, con el padre, la madre, lo que sea, es muy fácil caer en la lectura de hay alguien que es el malo y hay alguien que es el bueno, ¿vale? El problema de creer en esta forma de ver la vida, de entender la vida, es que, o sea, no podemos aplicar la autoneutralidad a nosotros y no a los demás. Porque si hay esa excepción, entonces en un mal día caeremos nosotros también en esa explicación. ¿Tiene sentido? O sea, para que la autoneutralidad sea eficaz en la mejora de tu autoestima, debe ser un principio que se aplica a todo el mundo. Y por lo tanto, darte cuenta que nadie es inherentemente malo o bueno, lo cual no quiere decir que no haya gente cuyo comportamiento y actos sean dañinos. No estoy hablando de perdonar, de justificar actos claramente dañinos a alguien. No significa permitir. No estamos hablando aquí de permitir o de tolerar o de no hacer nada contra algo, ni buscar justicia, ni nada de eso. Lo que de aquí estoy hablando es que la autoneutralidad se aplica a todo el mundo y que no es selectiva. Y que si observaras a otra persona con esos ojos científicos o esas gafas científicas, también podrías aplicar el principio de qué puede haber llevado a esta persona a comportarse así, a sentir esto, que a su vez le hizo hacer esto otro y a su vez le hizo hacer esto otro, ¿vale? Es decir, desde la curiosidad. Y finalmente, claro, hasta ahora estaba hablando de cómo evitar el tener una interpretación negativa de nosotros mismos, ¿no? De soy defectuoso, estoy mal hecho, hay un problema mal en mí, no merezco, etcétera, que es la tendencia en la que solemos caer. Pero también podemos tener una tendencia hacia el otro lado, a creer que soy el más no sé qué. Esas estrategias compensatorias, ¿vale? Soy el más no sé qué, el más no sé cuántos, etcétera. Cuando yo tenga tal, entonces tal, será maravilloso, etcétera. Por lo tanto, el tercer paso sería no caer en el pensamiento mágico, es decir, evitar fantasías sobre el tipo de persona que seremos o el mágico futuro que tendremos una vez que XXX. Porque no se trata de evadirnos en esa fantasía, sino de estar presente con nuestra vergüenza, con aquello que nos avergüenza y observándola con compasión, ver nuestra inadecuidad desde nuestro observador, sin juzgarnos, sino desde el entendimiento, desde el comprender que por qué tal, entonces eres así y por lo tanto respondes de esta forma, con una gran dosis de compasión. Es decir, enfocarlo desde un ángulo neutral, ¿vale? Haciéndote las mismas preguntas, ¿por qué siento lo que siento? Y demás. Y si por lo que sea surge alguna emoción fuerte, podemos sostenerla hasta que pase esa emoción, porque ya sabes que las emociones son como olas y podemos sostenerlas, tolerarlas hasta que finalmente pasa. Esto cuando estamos mirando lo que nos avergüenza frente a frente, ¿vale? Con compasión, entendiendo, etc. Porque además piensa una cosa, si te cuesta aplicar el principio de la autoneutralidad, que básicamente viene a decir que venimos todos bien de fábrica, tú si vas a un parque y ves todo de niños, vamos, dudo mucho que pienses que ese de allí, el de amarillo, justo ese, no merece ser feliz. Ese de allí es defectuoso. Ese de allí no tal, ¿sabes? No, ¿verdad que no? O sea, somos un lienzo en blanco, merecemos lo mejor, no hay nada defectuoso en nosotros.
Lo mismo se aplica en nosotros, de la misma forma que no hay nadie que sea la bomba excepcional, maravilloso por encima de los demás. Por eso este tercer punto de no caer en ese pensamiento mágico de que somos la bomba y que cuando en nuestra vida tal tengamos éxito, no sé qué, no sé cuántos, no. La sanación de nuestra vergüenza, que es la causa muchas veces de nuestra falta de autoestima, está en poder observarla de cara, tolerarla y con mucha compasión permitirnos sentir ese miedo, ese dolor y darnos mucho, mucho mimo, mucha comprensión, sin juzgar y entender que desarrollamos ciertos mecanismos porque las circunstancias nos llevaron a eso. Es decir, que básicamente no hay que fustigarse, no hay que culpabilizarse ni avergonzarse y que somos normales. Además, y para terminar, la autoneutralidad te da humildad y esto es muy necesario, ¿vale? Cuando te ves con humildad, pero neutro, es decir, ni eres defectuoso, ni eres la bomba, ni maravilloso, eres normal y aceptas en ti esa normalidad, eso lo que hace es que te alivia de la vergüenza tóxica. Y entonces te lleva hacia la conexión con tu yo verdadero. Y eso tiene como resultado amor hacia ti mismo, ¿vale? Por lo tanto, reflexiona sobre lo que te he contado. Quizás te quedas un poco como, uy, ¿de qué va esto? Vuelvo a escuchar el episodio. E intenta aplicarlo, es decir, aplica los pasos, obsérvate con curiosidad sin juzgar y date cuenta cómo efectivamente mejora aquello que puedes estar sintiendo y que te avergüenza y que en un paso intermedio antes de o completamente, a lo mejor es lo que te lleva hacia la sana autoestima, ¿eh? Pero es muy probable que la autoneutralidad sea el paso intermedio que necesitabas para luego, sí, ya definitivamente con la compasión, la ternura que te puedas dar y la sanación de la vergüenza que puedas sentir por todas esas creencias negativas de ti, llegue un momento en el que finalmente sientas que está bien ser tú y que te quieres a ti mismo. Muchísimas gracias por estar aquí, por dejarme entrar en tu mundo y espero que aquí hayas encontrado los recursos o las herramientas que necesitas para ser feliz y tener la vida que quieres. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.